Siempre vienen bien las recetas sanas y ligeras, pero sin olvidarnos del sabor. Vamos a hacer unas brochetas de ternera gallega con un marcado acento mediterráneo. A ver qué os parece. Las brochetas son trocitos de carne pinchados con diferentes verduras, diferentes aliños o aderezos. Normalmente se usan los músculos más magros. Podemos hacerlas de lomo, pueden hacerse de solomillo, de un montón de cosas, pero no necesitamos carnes tan nobles, realmente. Tenemos aquí un trocito de cadera, en este caso es el cantero de la cadera, podría ser babilla, podría ser un trocito de tapa, podría ser un trocito de contra, siempre músculos magros y con poquito nervio. Vamos a cortar unos cubitos, no demasiado grandes, pues tal que así, por ejemplo, cortamos, o se lo podemos pedir a nuestro carnicero, y un poco en relación a los palitos que queramos pinchar. Podemos hacer más grandes, más pequeñas, tamaño aperitivo. Vemos que es carne súper magra, no tiene nadita de grasa, cortes como estos apenitas, menos que una pechuga de pollo cuando hablamos de ternera gallega. Son animales muy jóvenes, no ha dado tiempo realmente a infiltrar de grasa. Entonces, genial. Ya tenemos la carne, vamos con el aliño. Cuando hacemos brochetas, lo normal es macerar la carne con aceite y diversas hierbas y condimentos como ajo, pimienta, tomillo o lo que se nos ocurra. Vamos a probar con un aliño típico de la zona del Mediterráneo. A ver qué os parece. Yogur griego, un buen chorro de aceite virgen extra, un poquito de sal, pimienta recién molida, orégano y vamos a rallar un par de ajitos. Ralladura de limón, más o menos de la mitad de un limón, y el zumo de limón. Vamos a mezclar bien el aliño hasta que quede bien integrado. Un toquecito de picante, una guindillita seca, un par de ellas. Opcional, ¿eh? Ya tenemos el aliño de la carne que va a funcionar como salsa también. Solo nos queda verterlo sobre la carne. Mezclamos bien, que queden los daditos de carne bien empapaditos en el aliño y dejamos macerar. Media horita, 3/4, pero si podéis de un día para otro, pues mucho mejor. Vamos con las verduras. Pimiento rojo, cebolla morada y tomatitos cherry. Vamos a pinchar. Brochetas listas, ya podemos cocinarlas. Una plancha, una sartén, estas ranuradas tipo grill van perfectas. Un chorrito de nada de aceite y para adentro. Y esto ya está listo para sacar. También tostaditas por todas sus caras. Huele genial. Sazonamos un poquito, sal, y las dejamos reposar un par de minutos. Estas brochetas van genial para acompañar un poquito de arroz en blanco, una ensaladita, patatas fritas o el clásico pan de durum o pan de pita. Vamos a calentar en la sartén con el calor remanente, pan calentito, brochetita. Y lo mejor de esto es que la misma salsa que hemos hecho para el aliño, o el mismo aliño, o adobo, nos sirve a la vez como salsa para acompañar. Y un gajito de limón. Y ya lo tenemos. Un plato súper fácil, súper ligero y súper rápido. Brocheta de ternera gallega con aliño de yogur y orégano. Aprovechen.